Estudio panorámico de la Biblia, libro de Hebreos. Nombre del libro en castellano, Epístola Universal a los Hebreos. No está bien tomar decisiones malas en asuntos temporales, pero es peor tomarlas en asuntos eternos. Al optar entre la gracia y el legalismo, el pueblo eligió la ley. Querían rituales para sentir que se habían ganado la salvación a pesar de que esto es imposible. Podían tener la libertad en Cristo, pero eligieron la servidumbre bajo la ley. Aun cuando veían claramente el don gratuito de Jesús, prefirieron seguir la ley. La gente prefiere seguir rituales que leer el Evangelio. Esto fue lo que Pablo encontró al enfrentar a los judaizantes. Este es el tema del libro de Hebreos y es tan relevante hoy como lo fue cuando fue escrito por primera vez. Antecedentes, ¿quién lo escribió? Nadie lo sabe. A primera vista Pablo parecería el candidato más probable. Algunos dicen que pudo ser Aquila, Priscila, Lucas, Bernabé, Apolos o Clemente. No lo sabemos. El libro fue citado por Clemente de Roma alrededor del año 95 después de Cristo. Parece haber sido escrito antes de la destrucción de Jerusalén entre el año 64 al 70 después de Cristo. Algunos cristianos fueron tentados a volver al judaísmo, mirando a la ley mosaica y sacerdocio de Aarón, para que de alguna manera complete y perfeccione su fe. El autor escribió para recordarles que Jesús es superior a todo, por lo tanto nuestra fe debe de estar permanente en él. Divisiones de Hebreos, 4 divisiones. Capítulos 1 al 4, superioridad de Jesús. Capítulos 5 al 7, sacerdocio de Jesús. Capítulos 6 al 10, sacrificio de Jesús. Capítulos 11 al 13, siguiendo a Jesús. Capítulo 1 al 4, superioridad de Jesús. Hebreos 1, 1 al 4. Hebreos comienza con lo que probablemente es la mejor introducción doctrinal de todo el Nuevo Testamento. Muestra a Jesús como el glorioso Hijo de Dios, superior a cualquier otro en la historia o el tiempo. Él es el heredero, el creador, la imagen de Dios, el sustentador del universo, la propiciación por el pecado, el vencedor sobre el enemigo y el Rey de Reyes. Este es nuestro Jesús. Hebreos 1, 5 al 14. Los ángeles no son nada en comparación con él. Dios proclamó hijo solo a Jesús. Se le ordenó a todos los ángeles a adorar y a servir al Hijo. Los ángeles no gobiernan, el Hijo lo hace. El Hijo fue ungido por Dios y se muestra a él mismo como el Dios creador. La gente podría creer que los ángeles son dignos de culto, pero Jesús es mejor que ellos. Solo Dios es digno de adorar y Jesús es Dios, es superior a los ángeles. ¿Acaso no son todos ellos, los ángeles, espíritus ministradores, enviados para servir a quienes serán los herederos de la salvación? Hebreos 1:14. Hebreos 2:1 al 4. Se da advertencia en contra a la tendencia a alejarse. Dejar el evangelio por el legalismo no añade a nuestra salvación, más bien la descuida. Hebreos 2:5 al 9. En la encarnación Jesús se convirtió en hombre. Aunque el hombre es menor a los ángeles, Jesús es superior a los ángeles en su encarnación. Hebreos 2, 10 al 18. Jesús venció. Los pecadores ahora pueden experimentar salvación al haber sido apartados, guardados y santificados por Jesús, quien destruyó el poder de la muerte y del diablo. Lo hizo por nosotros y no por los ángeles. Puesto que él mismo sufrió la tentación, es poderoso para ayudar a los que son tentados. Hebreos 2:18, Hebreos 3:1 al 6. Jesús es mejor que Moisés y los profetas, simplemente porque Él es Dios. Moisés era un siervo, Jesús es el Hijo. No miramos a Moisés por la salvación, miramos a Jesús. Hebreos 3, 7 al 19. La nación no entró a la tierra prometida al rebelarse contra Dios en incredulidad. No lograron entrar al descanso de Dios y murieron en el desierto. El autor les advierte a no cometer el mismo error. Fue su incredulidad lo que les impidió entrar al descanso de Dios. Lo mismo nos podría ocurrir. Hermanos, cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo que los lleve a apartarse del Dios vivo. Hebreos 3:12. No endurezcan sus corazones como en la provocación. Hebreos 3:15. ¿Has endurecido tu corazón? Cuidado con que llegues al borde de la tierra eterna prometida y le des la espalda. Hebreos 4:1 al 13. El verdadero reposo ofrecido por Dios no es guardar el día sábado,
sino la salvación a través de Jesús. Jesús es el reposo prometido de Dios. ¿Cómo entramos a ese reposo? Por la fe en Jesús a través de la palabra que nos trae convicción. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que la espada de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Es en su palabra donde está nuestro sustento y guía para la vida, no la ignores. Nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Hebreos 4:13. Un día tendrás que rendir cuentas a Dios. Hebreos 4:14 al 16. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, quien no entró solo al lugar santísimo, sino que lo hizo al mismísimo cielo. Con Él podemos alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Capítulo 5 al 7, sacerdocio de Jesús. Hebreos 5, 1 al 10. El sacerdocio de Jesús es superior al sacerdocio ritual de Moisés. Dios le dio a Jesús un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Hebreos 5, 11 al 14. El autor se maravilla de la inmadurez de los hebreos, que debían ser ya maestros y se comportaban como bebés. Hebreos 6, 1 al 12. El autor les implora no alejarse de la fe en Cristo. Aquellos que abandonan la fe no regresarán, ya que sus corazones estarán demasiado endurecidos. Los lectores originales de este libro jugaban con la idea de volver al judaísmo, y esa idea era devastadora. El autor espera mejores cosas de sus lectores. Ellos habían mostrado el fruto del amor de Dios en sus vidas, y el autor tenía la esperanza de que se mantendrían en la fe y que dejarían de jugar con fuego. Hebreos 6, 13 al 20. Jesús era el cumplimiento de la promesa a Abraham y vino a ser sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Hebreos 7, 1 al 28. Génesis 14 nos relata el encuentro entre Abraham y Melquisedec. Abraham reconoció la grandeza de Melquisedec. El sacerdocio de Aarón era humano e ineficaz, mas el sacerdocio de Jesús era divino y perfecto. Por eso Jesús, siendo de la tribu de Judá, podía ser sumo sacerdote, tal como Melquisedec era a la vez rey y sacerdote. Era rey al ser descendiente de David y sacerdote por la orden de Melquisedec. Jesús tiene un sacerdocio inmutable porque permanece para siempre. Por eso también puede salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Hebreos 7, 24 y 25. Jesús es el mismo, nunca cambia. Por lo tanto, su sacerdocio es permanente. Él es el único que puede salvar a todos los que se acercan a Dios a través de Él. Jesús intercede ante Dios por nosotros. Capítulos 8 al 10, sacrificio de Jesús. Hebreos 8, 1 y 9, 15. Aarón como sacerdote tenía que presentar constantemente sacrificios por él y por el pueblo. Los sacerdotes de Aarón tuvieron el tabernáculo terrenal, establecido de acuerdo al pacto con Moisés. Jesús tiene algo mejor, el nuevo pacto, instituido por Dios y basado en la sangre derramada de Jesús en la cruz. Hebreos 9:16 al 10:18. Aarón tenía que sacrificar a becerros y corderos, y era sangre de animales la que llevaba dentro del tabernáculo. Jesús murió y ofreció su propia sangre, proveyendo tanto la sangre necesaria del pacto por nosotros como el sacrificio que necesitábamos para que nuestros pecados sean perdonados. Jesús lo hizo todo de una vez y para siempre, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. La Biblia tajantemente rechaza la doctrina oriental de la reencarnación. Es mentira. Hebreos 10, 19 al 39. La exhortación es entrar al verdadero lugar santísimo por la fe en Cristo, y la advertencia es a no dejar este lugar, al cual Jesús nos dio acceso. Este pasaje es una advertencia contra la apostasía, el dejar la suficiencia de Jesús para buscar el perdón de nuestros pecados por medio de otros sustitutos. Esto es despreciar la gracia que Dios nos ha entregado. Capítulos 11 al 13, siguiendo a Jesús. Hebreos 11, 1 al 7. ¿Cómo nos aferramos a Jesús? Por fe. ¿Qué es la fe?
Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Hebreos 11:6. Abel mostró su fe a través de su mejor sacrificio. La fe de Enoc quedó demostrada mientras caminaba con Dios. Fue traspuesto y nunca experimentó la muerte. La fe de Noé no se mostró claramente a través del arca, que lo tomó años construir basado tan solo en la promesa. Hebreos 11:8-16. Abraham le creyó a Dios y fue a un lugar que nunca había visto. Sara creyó que Dios le daría un hijo a pesar de que ya se le había pasado la edad para tener hijos. Hebreos 11:17-22. Abraham, Isaac, Jacob y José están listados como hombres de fe al creer las promesas que Dios les hizo. Hebreos 11:23-29. Lo que Moisés hizo en la fe, no temiendo al rey más poderoso de la tierra y confiando en que Dios le sostendría a través de las plagas, la persecución y el paso a través del Mar Rojo. Hebreos 11:30-40. Se menciona a Rahab, Barak, Gedeón, Sansón, Jefté, David y Samuel, quienes confiaron en Dios. Hebreos 12:1-4. Jesús es nuestro último ejemplo y Él es a quien miramos, es Él a quien corremos. Él enfrentó la cruz por nosotros, así que nosotros enfrentaremos nuestras dificultades por Él. Por lo tanto, también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:1-2. Hebreos 12:5-11. Aquí tenemos la disciplina amorosa de Dios. No la evites, acéptala, sopórtala y continúa en ella. Hay fruto al final de la disciplina y nos ayudará a ser mejores hijos de Dios. Claro que ninguna disciplina nos pone alegres al momento de recibirla, sino más bien tristes, pero después de ser ejercitados en ella nos produce un fruto apacible de justicia. Hebreos 12:11. Hebreos 12:12-29. Mantente caminando con Jesús. Tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios, no dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Hebreos 12:15, Hebreos 13:1-19. El autor da unas instrucciones: ama, sé hospitalario, acuérdate de los presos, mantén la pureza conyugal, confía y camina con Dios. Hebreos 13:20-25. Bendición y despedida, que estén completos en Cristo y hagan la voluntad de Dios. Sea lo que sea que el mundo y la religión ofrezcan, Jesús es mejor. Jesús es mejor que las supersticiones, Jesús es mejor que el ritualismo, Jesús es mejor que todo y punto. No te sientas tentado a sustituir a Jesús con el legalismo. Los cristianos podemos caer en rituales, tanto como cualquier judío o católico. Estate atento y ten cuidado. Mira a Cristo y permanece en Él. Amén.